Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos a esta plática. Vamos a esperar unos momentitos a que vaya llegando un poco de más gente que pueda escuchar esta plática. Nosotros en Fundación Sofía México acostumbramos a hacer actividades que puedan permitirnos compartir con todos ustedes las culturas antiguas, la filosofía de la antigüedad. Hacemos regularmente pláticas de este tipo, hacemos cursos, conferencias y también ofrecer diplomados de diferentes culturas. Y bueno, pues hoy queremos adentrarnos un poco con ustedes a la cultura del Antiguo Egipto en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. A través de Fundación Sofía queremos aprovechar la oportunidad para hablar de lo femenino desde la perspectiva de una cultura que durante 3000 años se consideró como una de la figura de la mujer, ¿no? Y es muy impresionante a lo largo de sus 3000 años de historia cómo sus valores, sus ideales se mantuvieron como el núcleo en una sociedad que prácticamente en todas sus etapas no cambió. Para que podamos platicar un poco más juntos de este tema, pues estamos Alejandra Flores conmigo, que es profesora del Centro de Estudios Sofía y es psicóloga especialista en género. Y yo, que soy Gina Hernández, soy profesora de jeroglíficos del Centro de Estudios Sofía y soy lingüista y estudiosa del Antiguo Egipto. Estamos muy contentos de que nos acompañen el día de hoy para que podamos adentrarnos en este tema. Bueno, eh, ¿puedes darle a la siguiente diapositiva? Gracias. Es muy interesante ver el rol de la mujer desde un lugar que no es el siglo XX o el siglo XXI. En el mundo occidental estamos muy acostumbrados a ver, desgraciadamente, ¿no? Como algo normal, como algo cotidiano, las injusticias que ha sufrido la mujer de la historia, la negación de derechos, la lucha por sus oportunidades y el siglo XXI, bueno, desde el 20 y del 21 ha sido una lucha constante por ver esos derechos de igualdad realizados, ¿no? Tenemos desde la perspectiva de las sociedades democráticas un grupo de valores que vemos como lo más óptimo para poder tratar de alcanzar una justicia social. Y dentro de esos valores, este prestigio que tenemos y esta valoración de la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos es muy importante, ¿no? Sin embargo, para poder entender a la sociedad egipcia, tenemos que intentar vislumbrar no con nuestros valores del siglo XX y XXI, del mundo occidental, de las sociedades democráticas, sino con la perspectiva que tenían ellos, ¿no? Para poder entender los roles, diferentes roles que tenía la mujer egipcia en su sociedad, tenemos que verlo desde los ojos de la sociedad egipcia, en una visión que daba relevancia a otros valores que no eran exactamente los democráticos. ¿No? Desde distintas culturas normalmente se aprecian distintas cosas, ¿no? Se le da relevancia a distintas cosas. Y mientras que en nuestra sociedad moderna, en el eje que seguimos nosotros, lo que se valora es la rapidez, lo momentáneo, la riqueza. En la sociedad egipcia, lo que se daba como primordial era lo eterno y lo divino. La sociedad egipcia estaba sumamente imbuida en la parte mística y espiritual de sus creencias. Por lo tanto, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Valoraban muchísimo la parte de armonía con su entorno. En todo su arte se nota cómo había una intensa conexión con lo que ellos valoraban como los dioses, estas energías que más allá de ser meras abstracciones o símbolos, para ellos eran fuerzas vivas que convivían con ellos en todo momento. Los egipcios observaban la naturaleza y observaban en esa naturaleza que había un dinamismo, observaban las energías del día y de la noche.
del cielo y de la tierra, de la luz y de la oscuridad. Y ese dinamismo le aplicaban, le atribuían ciertas características. Y como ellos mismas fuerzas, lo veían reflejado en ellos mismos, en su manera de ser y en su sistema social, ¿no? Por lo tanto, eh, la tierra y el cielo también tenían sus elementos que ellos consideraban, por ejemplo, masculinos y femeninos. Y no lo veían como una parte mejor ni peor que otra, sino los aspectos indispensables de un todo. Por lo tanto, en lugar de visualizar a la igualdad como un valor primordial para ellos, lo que ellos digamos, el valor que ellos apreciaban era la complementariedad, porque era lo que ellos veían que permitía que el dinamismo del mundo se siguiera adelante y pudiera hacerse la construcción de lo que sería el cielo en la tierra, que era finalmente la finalidad de ellos, alcanzar lo trascendente a través de poder ver un reflejo de lo divino en lo terrestre. Y ahora en esta plática vamos a ver cómo ese reflejo de el aspecto complementario la sociedad se veía reflejado en los diferentes roles y significados que tenía la mujer en el aspecto político, religioso, social y personal. Y para eso nos va a empezar a platicar un poco Ale. Muchas gracias. Pues sí, o sea, creo que un poco esta idea que plantea Gina nos habla de cómo todas estas energías que tenía la naturaleza, pues se iban como personificando, por decirlo así, iban cobrando vida a partir de los diferentes dioses. Y en realidad cualquier elemento que nosotros percibamos de la naturaleza, pues ellos lo nombraban como algo divino. Justamente en ese sentido, pues había como deidades que transmitían como energías tanto desde lo femenino como desde lo masculino, y pues lo que iremos viendo el día de hoy, pues específicamente tendrá que ver con lo femenino, justamente. Entonces, una de las principales diosas de las que podemos hablar es Maat. Esta es una diosa muy especial y también muy compleja, pero tratando de unificar un poquito como cuál es la simbología o lo que ella representa, pues en un principio cósmico se refiere como a este elemento de equilibrio, de orden, de ley, ¿no? Que está en la naturaleza. O sea, ¿por qué de pronto los árboles crecen de cierta manera? ¿Por qué el sol va saliendo en ciertos lugares dependiendo de las estaciones y luego regresa, pero siempre toma como el mismo ciclo? O sea, ¿por qué todas esas leyes naturales que existen en el mundo existen, pues tienen un sentido, ¿no? Y está Maat atrás de ellas como vivificando todas estas energías. Entonces, representa tanto un principio cósmico de orden universal como un principio mucho más terrenal que podemos entender a partir de la justicia, de la moral, ¿no? O sea, cuando nosotros actuamos desalineados de Maat, es cuando no cumplimos, dirían los hindúes, nuestro dharma, ¿no? O sea, lo que nos corresponde. O sea, lo que correspondería, por ejemplo, a una madre, pues es el cuidado de su hijo. Entonces, cuando esa madre se sale de Maat, pues no está al tanto de él, por ejemplo, algo como muy sencillo. Otra de las diosas que también es como la diosa madre es Isis. Isis es una de las principales deidades en el antiguo Egipto y justo pues viene como de todo un legado cuando estudiamos la Eneada helepolitana, pues habla, ¿no? De cómo hay otros dioses, de hecho Nut, la que estábamos viendo al principio, pues es una de ellas, y cómo a partir de ciertas energías cósmicas, ¿no? Bueno, pues también va apareciendo Isis, ¿no? Como esta madre como de todo lo existente, ¿no? Por eso se le llama la señora de los 1000 nombres, ¿no? Porque es diosa de la magia, de la sabiduría, del universo. O sea, por ejemplo, entendiéndola también como lo vivían
los faraones, pues se le llamaba la señora del trono, ¿no? Madre de los faraones, porque era aquella que como que cobijaba con su regazo a estos gobernantes. Era también la diosa del mundo, ¿no? De la resurrección, en el sentido de que, bueno, a partir del mito de Osiris, en el que pues Isis pasa, ¿no? Como de una deidad del inframundo y luego cobra fuerza y devuelve, perdón, Osiris como una deidad retoma como su fuerza desde el inframundo, pero es Isis la que lo vivifica, ¿no? Es Isis la que va juntando como todas sus partes y al final vuelve a dar vida a este dios en el inframundo, pero de una u otra forma le dota de ese don. Es también la diosa protectora de las aguas, ¿no? Por lo tanto, cualquier persona que en algún momento desee navegar, pues se puede encomendar también a ella. Por lo tanto, como podemos ver, está en cualquier lado y podríamos, nosotros si tuviéramos esta visión como más egipcia, pues la podríamos mirar, ¿no? En cualquier aspecto. Neftis es como su hermana gemela, y es como este lado opuesto, ¿no? Que si bien vivifica, es también desde esta parte como del inframundo. De hecho, Neftis es quien también se encarga junto con Isis en vivificar a Osiris. Luego nos vamos a ir un poquito rápido porque queremos hablar de muchas cosas y tenemos muy poquito tiempo. Pero otra de las diosas importantes, ¿no? Dentro de toda esta cosmovisión egipcia, pues tenemos a Sekhmet, que para los egipcios pues era como esta diosa reguladora de la Maat, ¿no? Decíamos que la Maat Maat es como esta diosa que habla de las leyes universales, pero Sekhmet es la que se va a encargar de que esas leyes se cumplan, ¿no? Es esa patrona tanto de los guerreros como de los médicos, aquella que va a buscar que todo aquel que esté fuera de mar, digamos como que se pueda, como, no diría yo corregir, pero sí por lo menos regresar a este sendero como del Dharma, ¿no? Y por último tenemos a Hathor, que es como la madre de las madres, ¿no? Es aquella que engendraba tanto al sol, ¿no? Y iba derramando en cada uno de los corazones la alegría de vivir. Por lo tanto, pues concedía de juventud, de belleza, de amor a todo lo que estaba vivo, ¿no? Entonces se dice, por ejemplo, que en los matrimonios, pues estas eran como armoniosos cuando pues se encomendaban a esta diosa. De alguna forma, pues también era la diosa que transmitía el sentido de festividad y señora de la música, ¿no? De todo lo que implicaba, pues, cualquier tipo de vivencia en este sentido. Ahora, esto es como la parte, pues, mucho más cosmogónica, pero nos hace ver cómo todos estos elementos femeninos, entendidos como energía, pues iban consolidando una manera de entender el mundo, ¿no? Y entonces no es que fueran diosas como contrarias a lo masculino, ¿no? Sino justo como decía en un principio Gina, eran más bien complementarios, ¿no? Y entonces justo esa complementariedad se plasmaba también pues en lo cotidiano, en el día a día. Y uno de los elementos que queríamos mencionar pues era la parte jurídica, ¿no? O sea, legalmente existía una igualdad legal, ¿no? Entre hombres y mujeres, que a lo mejor hoy en día pues no nos parece como tan difícil de entender, porque pues ya son como cosas que tenemos como ganadas, ¿no? O sea, son elementos pues que ya están como muy consolidados en nuestra sociedad, en el tema, me refiero en el tema de algunos derechos, pero sabemos que muchos de los derechos que ahora tenemos los hemos ido ganando, ¿no? Entonces aquí es interesante ver cómo no es que nunca los hayamos tenido, ¿no? O sea, como que nunca los tuvimos y ahora los ganamos, ¿no? O sea, bueno, hay sociedades donde existían estos derechos, no solo las egipcias, la sociedad egipcia, pero en algún momento de la historia de la humanidad se perdieron y pues ha sido como todo un proceso, ¿no? Como el replantearnos esta igualdad, no en derechos, sino pues en el simple hecho de que todos somos seres humanos, ¿no? Entonces, las mujeres tenían derecho pues a heredar
propietarias, ¿no? Actuar como fiduciarias en diferentes herencias, por ejemplo, inclusive si ellas querían de pronto al estar casadas, ¿no? Pues ceder o no ceder una herencia, pues tenían como toda la posibilidad de hacerlo, o sea, no estaban obligadas. Y el derecho de la propiedad, pues de alguna forma daba cierta seguridad a las mujeres en general, ¿no? Y más siendo solteras, viudas, ¿no? O inclusive hijos menores que de pronto pues se quedaban huérfanos, pues eso les daba como la posibilidad de tener como un nivel distinto, ¿no? En el tema como pues de su bienestar en general, ¿no? La propiedad adquirida en matrimonio, por ejemplo, era un bien común. Entonces, si moría, por ejemplo, el esposo, esa propiedad, una parte se dividía para la mujer, otra parte se dividía para los hijos y otra parte se dividía para los hermanos. Entonces, es interesante también cómo a veces algunos esposos, pues a lo mejor querían que todo se le quedara a su esposa. Y entonces, pues ahí hacían como no sé, como trucos legales, ¿no? Entonces, podrían incluso como adoptar como hijos a sus esposas, ¿no? Como un mero trámite. Y a partir de eso, pues pueden decir, bueno, le dejo todo a mis hijos, a mi esposa y a mis hijos, ¿no? Y entonces, pues ya en automático la esposa tener como los dos cargos, pues se podía quedar como con más propiedad. Obviamente eso, pues con el debido autorización del cónyuge, ¿no? Eh, Otro elemento, por ejemplo, es que las mujeres que fueron funcionarias de alto rango, pues siempre tuvieron como la posibilidad de tener como un valor importante dentro del gobierno, ¿no? O sea, eso lo vamos a ver más adelante, pero pensemos que o sea, como aunque el faraón generalmente era rey, digo, bueno, era el que gobernaba, perdón, o sea, era justo el papel que tenía la mujer detrás de él, ¿no? O al lado de él, que le acompañaba en este proceso. Entonces, hay un elemento muy importante que es como justo entender cómo hoy en día, pues nosotros decimos, bueno, pues todos tenemos, nosotras como mujeres, pues tenemos derecho a ir a nuestro trabajo, ¿no? A adquirir cualquier bien, etcétera. Pero pues eso hace no muchos años, ¿no? Pero en otros contextos pues era complicado, inclusive el tema del voto. Entonces, todos estos elementos pues nos hablaban justo de una sociedad mucho más equitativa, mucho más justa, mucho más respetuosa y de alguna forma mucho más en ma'at, ¿no? Como mucho más en armonía entre unos y otros. Como Ale mencionaba, no en todas las culturas se ha visto pues, una igualdad de oportunidades, ya no solo a nivel legal, sino en la parte práctica, ¿no? O sea, hemos ido un poco revisando desde la parte cosmogónica cómo era lo ideal, esta parte de la complementariedad, y luego pasamos de lo jurídico ahora a lo práctico, cómo esas leyes se veían reflejadas en los oficios reales de las personas, ¿no? En los oficios reales de las mujeres. Y es que realmente en el arte egipcio y en los documentos hay un montón de registros de la gran cantidad de oficios a los que se dedicaban las mujeres, contrario a otras culturas en las que se le recluía simplemente al cuidado del hogar. En la sociedad egipcia estaba perfectamente aceptado que la mujer tuviera un montón de oficios distintos en todas las clases sociales, ¿no? Como se ve aquí en la imagen, tenemos agricultoras, pescadoras, cazadoras, tejedoras y artesanas, jardineras, peinadoras, empleadas domésticas también. Eh, y aquí, por ejemplo, también se ve a una vendedora de pan,
¿no? Había muchas comerciantes, no era, se parece un poco a la sociedad egipcia en ese sentido, a la sociedad mexicana, en el sentido de que había un trabajo, ¿no? Que había a lo mejor una jornada de 8 horas en la que trabajaba el marido y la mujer tenía sus pequeñas empresas, sus pequeños pymes, por así decirlo, en el que vendía telas o vendía pan o hacía sus pequeños negocios de hacer pelucas para las clases sociales más altas. Es decir, era perfectamente aceptado que en la realidad hubiera este trabajo activo de ambas partes para poder mantener la familia y el estar juntos, ¿no? También se habla de otros puestos de trabajo en cargos más elevados, ¿no? Ya no tanto el trabajar la tierra y el comercial con la gente, sino también cargos administrativos. Se sabe que hubo visires, no muchos, pero sí hubo algunas mujeres que fueron visires, es decir, consejeras directamente del faraón. Eh, Supervisoras, administradoras, ¿no? Había mujeres que se encargaban de administrar a tejedoras, porque el tejer era un oficio que era de un prestigio muy femenino, ¿no? De hecho, el jeroglífico para poder escribir tejedora, tejer, tiene a una tejedora ahí, ¿no? ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Otro oficio que era muy, muy común para las mujeres y también de las bailarinas y las músicas, en un país al que le encantaba celebrar, ¿no? Y tanto la gente que estaba trabajando la tierra requería de algún músico para mantener el espíritu de los trabajadores animado dentro de un barco si se hacía un viaje un poco más largo. En las fiestas con la familia y en las fiestas rituales, en todos lados había música. Entonces, realmente ser ser cantante, bailarina, era un oficio muy popular y muy lucrativo. Entonces gozaban de mucho prestigio y era una manera también de mantener alegre a la sociedad, ¿no? Desde este punto, ¿no? Entonces era, en todos los ámbitos de la sociedad se le encontraba. Pero dentro de uno de los aspectos de los oficios que gozaba más prestigio la mujer era en el aspecto religioso. Uno de los oficios principales de la mujer eran las plañideras. En México no es tan común encontrar plañideras, eh, pero sí que hay. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Hay por ahí una un poquito más adelante. Ah, una diapositiva de... Aquí, por ejemplo, se nota un cargo administrativo por parte de una mujer que está directamente hablando y rindiendo cuentas al faraón de algunas cosas. Aquí se notan también plañideras, ¿no? Es un oficio que justamente tiene este origen en Egipto, que responde a una mitología en la que no vamos a entrar ahora por cuestiones de tiempo, pero a través de demostrar dolor, demostrar la añoranza que se tenía por reencontrarse con el difunto, y era un oficio muy requerido también, ¿no? Aparte, porque representa, tenemos aquí al lado, de la cual ya habló un poco Ale, ¿no? Entonces, en el aspecto religioso, las plañideras eran un oficio muy solicitado y generalmente era un oficio que se enseñaba, ¿no? De madre a hija. No era una cuestión de dramatismo, de estar llorando nada más porque sí, sino de rendir respeto al difunto, ¿no? Pero también había muchos oficios religiosos de sacerdotisas que les otorgaban un prestigio dentro de la sociedad que era muy respetado, ¿no? Y como se observa, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, había una conexión muy importante entre la mujer y lo divino, ¿no? Ya hemos visto que hay
muchas divinidades egipcias que responden a aspectos femeninos y el ser sacerdotisas con diferentes cargos y jerarquías muy respetados en la sociedad, pues eran uno de ellos, ¿no? Uno de los cargos más respetados era el de esposa del dios y le hacían ofrendas, le rendían, tuvieran que ser como en la religión católica las monjas, digamos, recluidas de la sociedad, sino que en diferentes temporadas del año se dedicaban al culto del dios y luego a lo mejor regresaban a su vida un poco más profana. ¿No? O sea, Egipto era una sociedad muy dinámica en este sentido, ¿no? No era tan rígido en este aspecto, era una sociedad que tenía un aprecio muy profundo por lo divino, pero que no limitaba a que la gente solamente se dedicara a ese aspecto religioso, sino al contrario, lo religioso estaba imbuido en todo. Entonces, perfectamente. Ahora vamos a ver un poco desde la parte personal, ¿no? Cómo se vivía también este aspecto de ser mujer. Sí, justo las mujeres cuando estaban en casa, pues iban adquiriendo también como esa función de ser guardianas del hogar, ¿no? Se dice que tenían como un nombre, ¿no? De señora de la casa, que hacía alusión como justo a este cuidado, ¿no? Esta, de alguna forma, nobleza, grandeza con la que con los detalles, ¿no? Muy delicadamente, pues iban estando al pendiente de todo lo que iba sucediendo. Si se dan cuenta, pues ese es un rol, pues que se sigue viviendo mucho, ¿no? Pero no es como tan estereotipado, ¿no? O sea, no es como que lo tienes que hacer porque eres mujer, sino porque era una forma de canalizar, pues, toda esta vivencia de lo sagrado, ¿no? Que hablaba antes Gina. O sea, porque, pues, podríamos caer, ¿no? También como en estos estereotipos, pero no se vivía tanto de esa manera. De alguna forma, este término de Nevet Per, ¿no? También significaba como ser administradora de los bienes familiares, ¿no? O sea, aquella que va pues viendo, ¿no? Qué es lo que se va necesitando, cómo es que se puede ir gestionando, pero no solo el tema económico, ¿no? O sea, por eso pues se dice que pues las mujeres cumplen muchos roles en el mismo hogar y tiene que ver un poco también con esto, ¿no? Es muy bonito como ver cómo la constitución de las familias era también como desde una participación como equitativa y conjunta, ¿no? Hay muchas imágenes de estatuas de tanto de personas a lo mejor no tan conocidas como de algunos faraones, ¿no? Como, a ver, ahorita le regreso, como esta, por ejemplo, de Miserinos con su esposa, pero si se dan cuenta, en ambas esculturas, pues podemos apreciar claramente como esta serenidad entre ambos, ¿no? Como este acompañamiento, como ambos como mirando un poco hacia el futuro, ¿no? Hacia lo que juntos quieren construir y no es como un estar juntos pero acompañados, ¿no? Si se dan cuenta hay como en esta figura, por ejemplo, hay un espacio entre ellos, pero pero que a la vez les permite como compartir esa vivencia, ¿no? Se dice, por ejemplo, que cuando se casaban, ¿no? El anillo estaba hecho de un cáñamo trenzado que para los egipcios justo simbolizaba la eternidad. Entonces hay muchos textos muy bonitos, ¿no? Que van como dándonos como ese perfume de cómo ellos vivían el matrimonio y la vivencia en conjunto. Por ejemplo, hay un texto que dice, de Annie, dice, si eres sabio, mantén tu casa, ama a tu mujer, aliméntala apropiadamente, vístela bien, acaríciala y cumple sus deseos. No seas brutal y obtendrás más de ella por la consideración que por la violencia. Si la empujas, la casa va al agua. Ábrele tus brazos, llámala, demuéstrale tu amor, ¿no? Ese es un texto, por ejemplo, ¿no? Que es como justo esta manera
de ir guiando, ¿no? En la parte más moral, el cómo se iban constituyendo pues este tipo de pequeñas sociedades. La mujer pues podía libremente elegir al esposo, o sea, a lo mejor pues entre familias podrían pues tener como ciertas preferencias, pero nunca se le obligaba a una mujer a estar con alguien que no quisiera. Y bueno, pues ya que elegía, pues sí solicitaba, ¿no? Como la aprobación de los papás. Y generalmente estos matrimonios pues no son como nuestras fiestas, ¿no? Así como que invitamos a todo mundo y hacemos como muchas cosas, sino que eran actos como mucho más en lo privado. O sea, se vivían más pues como justo de este compromiso mutuo entre las dos personas y luego pues sí, a lo mejor se hacía como algún tipo de reunión, pero algo como mucho más sencillos. O sea, el matrimonio simplemente como que era como legalizar algo que ya se vivía. Entonces, inclusive si ellos ya empezaban a vivir juntos, o sea, como que ya se asumía que eran una pareja, ¿no? Y que iban a consolidar pues ya su relación, no necesitaban de otro tipo de festividades para entonces realmente como demostrarlo, ¿no? Hay otro texto del Imperio Antiguo que dice: funda una familia y ama a tu mujer en casa como es debido. Llénale el estómago de comida y cubre con ropa su espalda. Alégrale el corazón mientras vivas. Fíjense cómo la primera parte, pues sí, ¿no? Nos habla con lo mejor como de estas necesidades, podríamos decir, más básicas del cuerpo, pero esta parte de alégrale al corazón, pues implica esta vivencia en conjunto, este poder disfrutarse juntos, este poder admirarse juntos y en ese sentido construirse juntos. Cosa que pues si pensamos en muchas de las relaciones actuales donde se viven situaciones de violencia, pues justo todo lo contrario, ¿no? De hecho, casi es esto, pero al revés, ¿no? O sea, no le des comido, no le arropes y no le alegres el corazón. Entonces es todo lo contrario. Si pensáramos qué tanto nuestra sociedad está como alineada a la mar, pues los egipcios nos dirían qué estás haciendo. Por ejemplo, todos estos elementos que conocemos en relación al matrimonio, pues se sabe pues de diferentes estelas que se han encontrado, ¿no? En las mismas tumbas de diferentes personas, pues aparecen ahí las esposas como en un papel muy importante y pues justo como les decía antes, en la parte pues más política, pues las esposas de los faraones pues siempre estaban ahí, ¿no? Como en el caso de esta imagen que vemos, que también nos transmite eso, ¿no? Como esa fortaleza que juntos van construyendo. A diferencia de otras civilizaciones, pues en Egipto la legitimidad se daba a través de la línea materna, es decir, para que un faraón pudiese ocupar ese cargo, tendría que tener algún vínculo pues mucho más pues elevado, digamos, en cuestiones políticas para que pudiera entonces asumir ese cargo. Entonces, por eso ubicamos como mujeres hijas de faraones, madres de faraones, esposas de faraones, ¿no? Porque siempre eran como las que estaban ahí como un poco también sosteniendo, ¿no? Como toda esta civilización, aunque a lo mejor no se viera tanto, y de ahí la importancia pues de lo que estamos queriendo compartir el día de hoy, porque la función que ellas tenían era muy importante. El faraón pues era aquel representante de la mar, ¿no? en la tierra, o sea, era quien garantizaba que ese mundo divino y ese mundo terrestre pudieran estar como armonizados. Sin embargo, era la mujer la que estaba como apoyando todo eso, ¿no? O sea, era la mujer la que de alguna u otra forma acompañaba a ese faraón en esa función sagrada que iba teniendo. Entonces, así como en esta imagen que nos compartía Gina, ¿no? De la mujer haciendo sus ofrendas, ¿no? Viviendo como esta
experiencia como mucho más sagrada en la vida, pues todas las mujeres que estaban de una u otra manera alrededor del faraón, pues también tenían esta forma de entender el mundo. Y es muy importante porque hay muchas mujeres que aparecieron en momentos históricos muy importantes y dieron pie pues también a cambios dentro de la misma historia de Egipto, que ahorita nos va a hablar Gina. Ay, aquí tenía otra imagen, ¿no? De una familia. Quería compartir esta última imagen de cómo había símbolos específicos para las mujeres que ocupaban estos cargos reales, ¿no? Entonces uno de ellos es este buitre alado, que normalmente era color dorado, ¿no? Y entonces la cabeza, pues en realidad era una cabeza de cobra que estaba como sujeta a la frente. Entonces el tocado era como un buitre con las alas que están como de ambos lados, como lo podemos ver, y representa a la diosa buitre, que es Nekbet, que era la protectora del Alto Egipto, ¿no? Y entonces por eso está como pareada con Wadjet, que es la diosa cobra, que es la que protectora del Bajo Egipto. Entonces estos símbolos reales pues eran adoptados como insignia para aquellas mujeres pues que tenían un cargo pues importante, ¿no? Como es el caso aquí en Nefertiti. Entonces, pues ahora para ir cerrando esta plática, pues Gina nos va a compartir algunas mujeres, pues yo diría líderes, que empezaron a ocupar cargos reales, cargos importantes dentro de esta sociedad y dieron las pautas también para construir una sociedad también como mucho más fortalecida, ¿no? Frente a diferentes circunstancias que llegaron a vivir. Gracias, Ale. Pues como Ale mencionó, esta parte complementaria de la mujer dentro de los gobiernos es muy visible en el gobierno egipcio. Si me trabo, Ale, veme diciendo un poquito porque creo que me está fallando un poco el internet. Em, pero, y lo vuelvo a repetir, ¿no? Vuelvo a repetir la idea, pero bueno, esta parte del rol activo que tenía el faraón era también muy importante porque el faraón obviamente era quien tenía el gobierno activo, el práctico, pero no estaba solo, estaba lleno de consejeros, de gente que lo apoyaba y dentro de ese rol también estaba la reina, su mujer, ¿no? Entonces hay muchas, a lo largo de los 3000 años de historia de Egipto, no podemos abordar todo, ¿no? Obviamente, pero hay muchos testimonios y muchas referencias de reinas e incluso de una faraona, ¿no? Que asumieron en diferentes momentos históricos el rol de gobernar, ¿no? De estas líderes. Es muy interesante cómo en la historia egipcia la mujer asume un rol de acompañamiento. No es nada más acompañar de una manera pasiva como ha pasado en algunas otras culturas, sino que asume un rol activo dentro de todo lo que es el gobierno. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva? Justamente como mencionaba Ale, legitimado a través de Isis el trono y el poder, incluso dentro del mismo jeroglífico para escribir a la diosa Isis, está en su cabeza el tocado del trono, porque legitima el poder acceder a este poder, ¿no? Y entonces es a través de las mujeres que esto también se ve claramente en la política egipcia a lo largo de sus treinta y tantas dinastías de existencia. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, dentro de las primeras dinastías, en la historia egipcia, a lo largo de 3000 años de historia, han habido obviamente hubo muchos altibajos, ¿no? Periodos de esplendor y de decadencia. Y es muy interesante porque en estas tres mujeres, Merit Neit, Nitocris y Sobeknefru, fueron gobernantes que estuvieron en momentos
de crisis. La historia de Egipto se ve un poco como una curva en la cual los momentos de esplendor se ven un poco en la parte de arriba de la curva y en la parte de abajo eran los momentos de crisis. Pues estas tres mujeres gobernaron al inicio, antes de que empezara como tal el sistema egipcio, cuando terminó el antiguo, que fue el primer periodo de esplendor, y cuando estaba empezando a decaer el reino medio, que fue un segundo periodo de esplendor. Es decir, cuando había un momento en el que había inestabilidad política, había reyes que no, reyes muy jóvenes, ¿no? Es decir, el faraón todavía era muy joven para gobernar, no estaba lo suficientemente preparado. Las mujeres asumían el cargo activo de entrar no como faraonas, sino como corregentas, ¿sí? La regencia era la manera en cómo la mujer asumía esta parte de administrar, decir qué leyes iban, qué leyes no iban, cuando había un momento en el que no se sabía qué iba a pasar. ¿No? Y hay un montón de mujeres a lo largo de la historia egipcia que se ve que asumieron ese cargo, ya sea porque no hubiera heredero, ya sea porque no hubiera la capacidad suficiente. Y obviamente no iban a dejar entrar a cualquiera en el trono, las mujeres estaban preparadas. Si no podían solamente, si podían entrar a asumir periodos de crisis, era porque normalmente estaban en ese contexto y sabían lo que había que hacerse. Y era algo perfectamente aceptado, no era que se viera con ojos de recelo, que entrara una mujer a gobernar, ni mucho menos. Era perfectamente normal que una mujer pudiera entrar en periodos de crisis, ¿no? La siguiente, por favor. Otras dos reinas muy importantes en la historia fueron Nefertari y Nefertiti, que aunque no fueron, digamos, como reinas de la manera como fueron las anteriores que vimos, ellas en los momentos en los que su marido se ausentaba a las guerras, estaba en campañas, entonces ellas tomaban este rol, ¿no? Nefertari como la esposa de Ramsés II, uno de los más grandes expansores del reino nuevo, ¿no? Un faraón que tuvo muchas conquistas militares, entonces, pues, ¿quién gobernaba cuando Ramsés no estaba? Nefertari. ¿No? Y no era nada más como decir, oh, el cargo simbólico tenía también un papel activo. Y Nefertiti, que fue la esposa de Akenatón, que fue un faraón que hizo un cambio completamente revolucionario a la religión egipcia y a la política, pues ella también estuvo ahí gobernando como corregenta también con él. ¿No? Entonces es muy importante, muy interesante cómo se le ve al lado de él, en igualdad de circunstancias como su equipo, ¿no? Como no como su contrario, sino como parte del equipo que eran. También tenemos a la siguiente, por favor, otras dos mujeres que fueron muy famosas, quizá la más famosa Cleopatra, ¿no? Pero también Hatshepsut, que fue digamos, el único registro que se tiene de que una mujer se haya embestido con los atributos tradicionalmente masculinos del faraón. No es que ella se vistiera normalmente así, sino que asumió cuando le tocó a ella gobernar, ya por la dinastía 18 más o menos, el faraón que había en ese momento igual era muy joven para gobernar y ella estuvo gobernando con él, entonces estaban en igualdad de circunstancias, ¿no? Ella le ayudaba al faraón que era Tutmosis III a gobernar, pero también se atribuyó a ella los atributos divinos y simbólicos de lo que era ser faraón. Y por otro lado, Cleopatra asumió también el rol activo cuando ya Egipto ya no era la gran potencia que solía ser, cuando ya estaba dominado por los romanos y había ya incluso faraones romanos que eran los Ptolomeos, Cleopatra de uno de esos Ptolomeos, pero no se llevaba muy bien con su hermano y no estaba haciendo un muy buen trabajo el faraón Ptolomeo. Entonces, las famosas historias de las relaciones personales de Cleopatra, tanto con Julio César como con Marco Antonio, que fue no solo a través de su relación personal, sino de su estrategia política y militar, que ella pudo establecer vínculos que permitieran recuperar algo del territorio antiguo de Egipto
y de su gloria anterior, ¿no? Entonces, es una embarradita muy rápida de lo que de lo que ha sido el papel de la mujer a lo largo de sus 3000 años en la historia egipcia. Seguramente hay muchas otras cosas que nos dejamos en el tintero y que se pueden hablar a mayor profundidad. Se hablan muchos de estos temas en los cursos y en los diplomados que damos. Probablemente podríamos a lo mejor dar un curso de la mujer en Egipto, pero sí que estos temas en los diplomados de egiptología, por ejemplo, se tocan bastante, por si a alguien le interesa también, ¿no? De ellos y que podamos proporcionarles información de esto, ¿no? Pero es muy bonito cómo a través de todos estos aspectos, el religioso, el político, el jurídico, el social, el de la vida cotidiana, nos habla, como decíamos al principio. ¿Le puedes dar a la siguiente diapositiva, por favor? De un aspecto de complementariedad entre la mujer y el hombre, ¿no? No vistos como opuestos o como un aspecto que uno sea mejor que otro, ni mucho menos, sino el ver lo masculino y lo femenino, el hombre y la mujer como una parte dinámica, como una parte complementaria de un todo, ¿no? En épocas de guerra, en épocas de crisis políticas, de crisis económicas, se ve a la mujer, yo me lo imagino un poco como siendo la parte escudo del guerrero, ¿no? Resistiendo, conteniendo, soportando, para que luego cuando se recuperaran las fuerzas, entonces se pudiera pasar también como una especie de espada, ¿no? No es que uno sea más importante que el otro, no es que la espada sea más importante que el escudo o el escudo más importante que la espada. En las épocas de guerra, ambos se necesitan para poder combatir, ¿no? Y esto se nota muchísimo en los periodos de incertidumbre, de inestabilidad, el trabajar como complementarios y el trabajar como un equipo. Es muy inspirador ver los diferentes roles de la mujer en Egipto a través de lo complementario, de su prestigio, de la importancia de los aspectos femeninos, de la naturaleza y de lo oficial, no de lo oficial, de lo práctico, ¿no? En la tierra de los oficios y de todo lo que englobaba a la mujer como un ser respetado, como un ser apreciado en su sociedad, ¿no? Y es muy bonito que podamos inspirarnos en esas otras culturas y en lo que parecen ser aciertos, ¿no? Dentro de percibir ciertos aspectos de la naturaleza para que podamos también nosotros construir un mundo. Esperamos que hayan disfrutado de esta plática y si tienen cualquier duda o comentario o pregunta, pueden dejarla en el chat para que la podamos responder próximamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta plática y esperamos que puedan escuchar más y acompañarnos en más actividades. Gracias, hasta luego. Buenas noches.